hora ya damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Augusto Espinosa de Alianza País y Fabricio Villamar de Creo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera pedirles que las respuestas sean lo más concretas posibles para poder abordar la mayor cantidad de temas. Buenos días, Liz, un gusto. Siempre un gusto. El gusto es mío. Asambleísta Espinosa, quiero comenzar con usted tras el anuncio de la renuncia a sus cargos de gobierno de Ricardo Patiño, Paola Pavón y Virgilio Hernández. ¿Se estaría quizás conformando un nuevo frente de oposición liderado por el expresidente Rafael Correa? Nosotros hemos sido claros al interior de Alianza País. Buscamos primero que se reconozca la labor del presidente Correa durante los últimos 10 años, que es evidente para la ciudadanía. Después estamos trabajando para respaldar el proyecto político que ganó las elecciones, la propuesta de campaña de Lenín Moreno. Y en ese sentido creemos que el diálogo debe girar precisamente alrededor de esta propuesta que ganó las elecciones. Creo que la actitud de los compañeros más bien es la de salir del gobierno para efectivamente desde fuera, desde el movimiento, estar pendiente de que se cumpla con lo ofrecido en la campaña electoral. ¿Pero por qué hacerlo desde afuera del movimiento y no desde el interior? De Alianza País cumple con esta función, no hay por qué hablar de una posición contraria al presidente Lenín Moreno. ¿Pero y por qué hacerlo desde afuera del movimiento y no desde el interior? Porque los tres ocupaban cargos importantes dentro del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que hay que hacerle esa pregunta a ellos. Cada uno actúa en función de su propia conciencia, pero creo que sí es una voz de alerta al presidente Lenín Moreno, una voz que le dice primero que hay que respetar el proceso previo, hay que ser leal a ese proceso previo. Indudablemente la transformación es evidente y hay cosas que se deben corregir. Entonces me parece que sí es una alerta para el presidente Lenín Moreno sobre la necesidad de mantenerse fiel y leal a la revolución ciudadana. Ahora, asambleísta Villamar, decía el asambleísta Espinosa, esto se convierte en una voz de alerta al presidente Lenín Moreno. ¿Solamente una voz de alerta para el actual mandatario o también para ustedes? Porque Virgilio Hernández decía el día que presentaron su renuncia que ellos van a defender la revolución para que la derecha, que ahora pretende ser moralizadora, no gane espacios en las elecciones del 2019 y en las elecciones del 2021. Nosotros interpretamos esto como un intento de cercar al presidente, de mantenerle cautivo de los intereses de un grupo que tiene privilegios y que está escondiendo los casos de corrupción en el gobierno. Me parece que es necesario entonces plantearle al presidente de la República un escenario de gobernabilidad. Y el escenario de gobernabilidad no solamente pasa por el diálogo, pasa por el acuerdo y la necesidad de discutir cuáles son los acuerdos a los que tiene que llegar el Ecuador. Uno es evidentemente la lucha contra la corrupción. Yo creo que estamos en un momento en donde se puede distinguir dos tipos de asambleístas: los que luchamos contra la corrupción y los que la defienden. En tal sentido, me parece que es necesario plantearle al Ecuador el riesgo que tiene el presidente de la República de estar secuestrado por un grupo que está tratando de esconder y de tapar los casos de corrupción que se han dado en el gobierno. Y me parece que en ese sentido, lo responsable desde el lado de la oposición es plantear un escenario de gobernabilidad para que, independientemente de nuestros criterios cuando llegamos a la Asamblea, es necesario trabajar por el país, no solamente para cuidar los casos de corrupción en los que están metidos exfuncionarios del gobierno e incluso algunos asambleístas. Pero la votación unánime del día viernes no reflejaría que quizás toda la Asamblea está ya trabajando o encaminada a eso, a tratar de develar actos de corrupción y a que se castiguen a los culpables o a quienes formen parte de esta red de corrupción dentro del país. No es así. O sea, yo lo que siento es que más bien existe toda una intencionalidad de protección de los casos de corrupción. El vincular al vicepresidente de la República por la ridiculez de asociación ilícita no tiene sentido. La asociación ilícita está reservada para delitos que se cometen y que son penados de 3 a 5 años, pero ni siquiera se lo vincula como autor de los delitos, sino simplemente como cómplice. Y los cómplices, de acuerdo al Código Integral Penal, son sancionados con 1/3 a la mitad de la pena. Es decir, si es que a los autores se les pusiera 3 años, a los cómplices se les pondría 1 año. Y esto es apenas del inicio, porque siempre puede acogerse a la suspensión condicionada de la pena
en donde para los delitos de menos de 5 años, el delincuente puede acogerse a este beneficio y podría caminar por las calles libremente sin haber pasado 3 minutos en prisión después de que han desaparecido millones de dólares de los ecuatorianos. Asambleísta Espinosa, la oposición ha calificado, aunque ahora no lo ha mencionado, el asambleísta Villamar como un tongo político, lo que sucedió el día viernes, y ahora el asambleísta Villamar decía, se está tratando más bien con esa votación de ocultar o de proteger a aquellos que podrían haber cometido actos de corrupción en el país. ¿Es así? Yo creo que un tongo político es el de la oposición. Veamos, cuando se habla de combatir la corrupción, yo creo que efectivamente todos debemos, con obras, con hechos concretos, combatirla. En la Asamblea Nacional, cuando se propone constituir una comisión multipartidista para que investigue y recabe pruebas, o se convoque también al Contralor para que sea juzgado con juicio político, cuando se llama a comparecer en los distintos espacios de la Asamblea a funcionarios que deberían contribuir en la solución de estos procesos, simplemente creo, incluido mi compañero del panel, vota en contra. Fabricio votó en contra de la comisión multipartidista que se constituyó para investigar el caso de Odebrecht. Fabricio votó en contra del juicio político al Contralor. Yo creo que pasan demasiado tiempo en los medios de comunicación diciendo unas cosas, pero en la Asamblea Nacional hacen otras cosas. Ese es el tongo, ese es el verdadero tongo político. Nosotros vamos con firmeza a investigar todo y a todos. Nosotros queremos que salga a la luz pública, porque esto de lanzar lodo con ventilador es absolutamente deshonesto. Queremos que a cada miembro, ojalá a cada miembro, hay más de 100 exministros del presidente Correa, ojalá a cada uno de nosotros se nos investigue para que se demuestre que efectivamente los casos de corrupción están ya identificados y hay que castigar a aquel funcionario público. Pero asambleísta Espinosa, en primera instancia el bloque de Alianza País era renuente a dar paso a que se aprobara una solicitud como esta para poder vincular al vicepresidente Jorge Glass con un proceso de enjuiciamiento penal, en este caso por asociación ilícita, y de repente cambiaron de parecer y dijeron sí, vamos a dar el voto unánime. ¿Qué los hizo cambiar de parecer en medio del camino? Lo primero es que hay un pedido expreso del vicepresidente Jorge Glass y nosotros atendimos ese pedido expreso. Mire, cuando yo escuché al fiscal dar las declaraciones en donde decía que iba a vincular o solicitaba la vinculación del vicepresidente, yo supuse que había aparecido alguna prueba nueva, algo que haga intuir o que hay algún elemento de convicción real para la vinculación. Cuando leí la providencia, lo único que existe es un tío agencioso que hablaba con Odebrecht y que tramitaba reuniones con el vicepresidente. Y en base a eso se pretende culpabilizar al vicepresidente, de un delito. Yo creo que los micrófonos, las cámaras de televisión no deben constituirse en juzgados de última instancia y los asambleístas no deben considerarse jueces supremos. Yo creo que uno de los derechos fundamentales de todo ecuatoriano es el derecho a la honra y también el que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí escuchamos generalmente asambleístas que ya sentenciaron desde hace rato al vicepresidente, ya lo condenaron, llevan 2 años de persecución y linchamiento y hasta ahora no aprueban una prueba contundente, una prueba que siquiera se vea con transparencia y claridad que hay una vinculación. Hasta ahora lo único que han demostrado es que Jorge Glass tiene un tío ambicioso y que presuntamente actuó al margen de la ley, pero nunca han determinado la vinculación del vicepresidente. Nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es dar a conocer los hechos que también son de conocimiento público y no solo dentro del país, sino también fuera del país. Asambleísta Villamar, por aquí se ha hablado de que se está lanzando lodo con ventilador, que no hay pruebas, y eso no solo lo ha dicho el asambleísta Espinosa, sino también el vicepresidente Jorge Glass. Dice que es portada de todos los diarios, todos los días, que se lo acusa sin fundamentos porque hasta ahora no hay una sola prueba que demuestre su culpabilidad en los casos en los que se los vincula. ¿Ustedes qué tienen que decir ante eso? Augusto hablaba hace un momento del derecho a la honra. El derecho a la honra les pertenece a los honrados. Y me parece que es necesario reconocer entonces
¿Cuál ha sido la votación de la gente de Alianza País para evitar que los ecuatorianos conozcan la verdad? Votaron en contra de que se venga a presentar sobre la reconstrucción de Manabí para que venga Carlos Bernal y explique qué es lo que pasó. Votaron en contra de que los ecuatorianos conozcan qué pasó con el caso de las Islas Galápagos. Votaron en contra de que Richard Espinosa venga a explicar cuál es el monto total de la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el IES. Votaron en contra de la presencia del ministro de Hidrocarburos para que nos diga exactamente qué es lo que pasó con los 2.200 millones de dólares en la refinería, que ahora el presidente de la República dice que no funciona y que tampoco ha servido para nada. Votaron en contra de la presencia del Frente Económico para explicar el real estado de la economía del país. ¿Por qué? Porque si el presidente de la República dice que la deuda es de más de 60.000 millones y que no hay mesa servida, tiene un grupo de asambleístas que en cambio contradicen al presidente y dicen que todo está perfecto. ¿Esto cómo se puede explicar? Se explica porque hay asambleístas que están interesados en que no se conozca la verdad en este país. Hay asambleístas que han sido mencionados en casos de corrupción y que si es que tuvieran el derecho a la honra, esto es, la honradez necesaria para dejar el espacio para que se conozca la verdad, podríamos conocer qué es lo que sucedió. ¿Qué pasa con la asambleísta Aguiñaga? Con el error de buena fe de Samanes. ¿Qué pasa con Pavel Muñoz y su presencia en el directorio de la Refinería del Pacífico? ¿Qué pasa con el asambleísta Albornoz y los casos del Ministerio de Electricidad? ¿Qué pasa contigo, Augusto, y los seguros de las unidades educativas del Milenio, en donde resulta que plantearon al Ecuador que era un gran negocio no asegurarles y ahora es al mismo Ecuador al que le toca pagar la reconstrucción de todas las unidades educativas del Milenio dañadas? ¿Qué pasa con el presidente de la Asamblea Serrano y los casos de reconstrucción de Manabí? ¿Qué pasa con la asambleísta Buendía y su esposo a cargo de la vicepresidencia del espacio de representación ciudadana? Yo creo que es necesario decirles a los ecuatorianos que aquí hay un intento de secuestrar al presidente de la República en un entorno de corrupción y tratando de cubrir con un manto de legalidad todos los casos de corrupción en los que está metido la gente de Alianza País. Y esto es inadmisible. Yo creo que hay que darle un entorno de gobernabilidad al presidente de la República. Si es que este entorno de gobernabilidad no viene dado por la gente de su mismo partido, yo creo que queda absolutamente claro que tenemos un presidente que está secuestrado por su propio partido. Asambleísta Espinosa, ¿hay un presidente que está secuestrado por su propio partido, por Alianza País? Yo primero le preguntaría a Fabricio, ¿qué pasa que no se entera lo que pasa en la Asamblea? A lo mejor mucho tiempo en medios de comunicación y muy poco trabajo al interior. El ministro de Hidrocarburos ya estuvo en la Asamblea Nacional, visitaron la refinería. Hay una carta del 1 de agosto en donde Carlos Bernal pide ser recibido en la Asamblea Nacional porque trimestralmente tienen que rendir cuentas sobre el uso de los fondos que provienen de la ley de solidaridad. ¿Qué pasa que no lee los informes de Contraloría en relación a todos los casos, incluido el tema de los seguros? Es decir, ¿qué pasa que no hace su trabajo? Menos tiempo, Fabricio, haciendo show y espectáculo, circo en los medios de comunicación, más tiempo trabajando en la Asamblea. Esa es la manera de fortalecer la institucionalidad. Nosotros, con hechos concretos, vamos avanzando. Yo creo que el país ya está cansado de esta forma de actuar tan deshonesta, porque termina siendo deshonesto el no ir a las reuniones de las comisiones y después venir a decir Pero ¿hay o no un presidente Lenín Moreno secuestrado por su propio partido Alianza País, como lo ha aquí asegurado el asambleísta Villamar? Bueno, yo creo que secuestrado no. Lo único que nosotros le exigimos al presidente Lenín Moreno y le pedimos como compañero militante de Alianza País es que sea fiel al proyecto político de Alianza País, es que cumpla con su oferta de campaña y en esa medida siempre tendrá todo el respaldo de nuestro movimiento. ¿No lo está haciendo ahora en estos primeros 100 días de gobierno? ¿Ustedes sienten que no ha cumplido con la ideología de la revolución? En los primeros 100 días de gobierno no se ha tomado ninguna decisión trascendente en materia económica. Efectivamente, el ministro de Finanzas, todo el equipo económico que Fabricio sí ha ido a la Asamblea, dijo que las cifras presentadas en el gobierno anterior eran las correctas, que la deuda estaba bien calculada. Y en ese sentido todavía no se ha tomado una decisión trascendente. Me parece importante el arranque del proyecto presentado, el plan Toda una Vida presentado en la campaña.
Y lo que sí se ha llamado la atención al presidente Moreno es que el diálogo a veces parecía que se hacía con quienes querían imponer una agenda que perdió en las elecciones anteriores. Y nosotros creemos que el diálogo tiene que ser hecho para fortalecer la propuesta de campaña, para fortalecer la transformación, para fortalecer lo que ha hecho la Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años. Entonces, en ese sentido, esto es lo que le pedimos a Lenín Moreno, y que no se infiltren al interior del gobierno grupos políticos que fueron los que efectivamente tuvieron secuestrados al Ecuador durante décadas y que nos llevó a situaciones tan difíciles como la del feriado bancario, a tener leyes que legalizaban lo que debió haber sido siempre ilegal. El enriquecimiento, por ejemplo, a través de los certificados de depósito, el enriquecimiento de personas que ocuparon espacios de poder. Ahora, asambleísta Villamar, tal parecería que hay una gran preocupación por la bancada del oficialismo y por los militantes de Alianza País de defender lo que ellas consideran fue ganado en la época de Rafael Correa, en la época de la Revolución Ciudadana. En un momento dado parecía que Guillermo Lasso iba a ser el líder de la oposición en este gobierno, pero ahora, con las circunstancias como se han dado, con estas 3 renuncias de funcionarios importantes de este gobierno que dejan sus cargos precisamente para defender lo ganado en la década anterior, podría estarse configurando una nueva oposición. ¿Cuál va a ser la posición de su bloque frente a esto? Nosotros tenemos que mantener una posición que represente lo que venimos diciendo desde la campaña. Existieron casos de corrupción mientras el gobierno decía que eso no existía. Bueno, ahora están llamados ya a juicio. Pero no solo esto, es necesario que los ecuatorianos conozcan que en el juicio en el que están llamados, 8 ya están fuera del país. Por eso decimos que esto es un tongo. Y no se trata de si es que los ministros van a la comisión en donde Alianza País tiene mayoría. Tienen que ir al pleno, a ese pleno en el cual ustedes han votado para que no se presenten a gusto. Entonces sí me parece que es absolutamente necesario que se diga la verdad aquí. Entonces, cuando ustedes impiden que los ecuatorianos conozcan la verdad y les molesta lo que llaman show, nosotros le llamamos información. A ustedes les parece que esto es exagerar las cosas. Nosotros decimos que exagerado es el monto que se han robado del Ecuador. Nosotros lo que planteamos es, el presidente que gobierne y que gobierne con el plan con el cual ganó, está bien. Ustedes son los que no le dejan gobernar al presidente. Ahora, el presidente plantea diálogo, nosotros nos vamos más allá. Decimos, hay que tener no solamente diálogo, hay que tener acuerdos. La cuestión es ponerse de acuerdo entre todos los ecuatorianos. Quiero concluir con esta pregunta y les pido a los dos que sean concisos porque es sobre el mismo tema. Usted acaba de nombrar, bueno, ya se ha dado paso dentro de su alocución a una posibilidad de un enjuiciamiento penal, abrir un proceso de este tipo para el vicepresidente Jorge Glass. ¿Se mantienen firmes en también presentar su pedido de ir a un juicio político? Por supuesto, hay elementos suficientes como para presentar un nuevo juicio político. Tenemos todavía la posibilidad abierta de insistir ante la Corte Constitucional sobre el proceso anterior que se inició y que la mayoría de Alianza País en el Consejo de Administración de la legislatura intentó archivar. De tal manera que elementos suficientes para 1, 2, 3 o 5 juicios políticos en contra del vicepresidente existen. Lo que no existe es de parte de la mayoría de Alianza País la necesaria claridad y transparencia para poder escuchar los argumentos del vicepresidente en el pleno, no en las comisiones en donde tienen mayoría. Asambleísta Espinosa, si ustedes ya dieron paso entonces a que se abra un proceso para un enjuiciamiento penal, ¿estarían también abiertos a que se dé paso ahora a este pedido que hará la oposición de un juicio político? Siempre hay que fortalecer la institucionalidad, y para fortalecer la institucionalidad hay que comenzar por casa. Hay instancias en la Asamblea que se deben respetar. En las comisiones efectivamente tenemos mayoría, pero hay presencia de las otras bancadas. En el Pleno también tenemos mayoría. ¿Cuál es la diferencia entre que comparezca a la comisión y que comparezca al Pleno? En la comisión se habla de cosas técnicas. En el Pleno lo que pretende hacer la oposición es mostrar show. ¿Pero darían paso ustedes o no a la posibilidad de un juicio político? Y no trabajar con seriedad. A ver, todo funcionario público está sujeto a fiscalización en la Asamblea. Si es que la oposición entrega un pedido de juicio político con pruebas, con información fidedigna, no con documentos mutilados y recortes de prensa de la Estrellita de Panamá y demás, indudablemente que se debe dar paso a la oposición. Lo único que se les pide es que trabajen con seriedad, que dejen el tongo, que dejen el show, que dejen el circo
y hagan fiscalización seria, que es lo que no están haciendo. Vayan, pídanle a Patricio Donoso, que es miembro de la comisión que tiene que recabar pruebas, que recabe pruebas, que trabaje, porque para eso le nombramos y le pedimos que integre esa comisión. Si es que recaban pruebas y plantean bien un juicio político, indudablemente se da paso. Pero si vuelven a presentar el mamotreto que presentaron hace poco, simplemente se actuará conforme a la ley y no se puede dar paso al juicio político. Muchísimas gracias, asambleísta Augusto Espinosa, asambleísta Fabricio Villamar, por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24. Gracias, Liz, un gusto.